Hola, muy buenos días y bienvenidos al primer webinario de CyberSec Cluster. En esta mañana de miércoles estamos muy contentos de tenerlos el día de hoy por acá. Mi nombre es Carolina Taborda, soy la Cluster Manager de CyberSec y hoy voy a tener una conversación muy interesante con uno de nuestros miembros, Mario Robles, que es de la empresa White Jaguars. Pero antes de iniciar con toda esta información y este contenido que Mario nos trae el día de hoy, quiero pues conversar y compartir con ustedes un poco sobre el tema de CyberSec, quiénes somos y qué es lo que estamos haciendo. Somos básicamente una asociación sin fines de lucro compuesta de miembros de la Triple Hélice. Somos una alianza público-privado, donde nuestros miembros representan a la industria, la academia, el gobierno del sector de ciberseguridad. Trabajamos a nivel nacional acá en Costa Rica, pero también tenemos una visión regional de poder desarrollar iniciativas que permitan construir una ciberseguridad más robusta, amplia, no solo para Costa Rica, sino para la región. Nuestro propósito básicamente es ser referente a nivel nacional y global en ciberseguridad y posicionar a Costa Rica como la capital de ciberseguridad de América Latina. Fue recientemente constituido a pesar de que CyberSec se viene conformando desde el 2017, pero finalmente se constituyó por 12 miembros fundadores este año, donde se pueden identificar diferentes miembros de empresas líderes en ciberseguridad a nivel global, así como miembros de la academia, cámaras y también miembros de agencias del desarrollo de inversión que tenemos acá en el país como CINDE. Actualmente, CyberSec se conforma por 37 miembros y seguimos creciendo. Estamos invitando a todas las organizaciones que quieran afiliarse y trabajar de forma colaborativa con nosotros. Como ven, tenemos representantes tanto de empresas multinacionales como de cooperación internacional, de gobierno, academia y también empresas nacionales como White Jaguars, que es la que nos va a compartir el día de hoy el contenido que vamos a abordar en esta mañana. CyberSec se enfoca en 4 ejes estratégicos orientados al desarrollo de la industria, talento, mercado y ecosistema. Básicamente lo que buscamos es, a partir de relaciones de colaboración y confianza, poder construir desarrollo de proyectos, iniciativas y oportunidades que nos permitan fortalecer la ciberseguridad. Un ejemplo de ellos es este tipo de espacios que estamos compartiendo con ustedes para poder fortalecer el conocimiento y las capacidades en ciberseguridad y que estemos más protegidos y preparados ante futuros ataques. Recordemos que la ciberseguridad es cuestión de todos y en CyberSec Cluster, de forma colaborativa, trabajamos con el ecosistema para fortalecer estas capacidades. Y bien, sin más, esta es una muy breve introducción de lo que es CyberSec Cluster. Al final, pues van a tener los datos y encantados, pues podremos conversar más allá. Pero el día de hoy lo que queremos concentrarnos es en estos contenidos y en este tema tan importante que es protegerse contra el ransomware. Ya hemos sido testigos de las consecuencias que puede traer un ransomware a una organización y hoy tenemos el placer de contar con White Jaguars y su fundador Mario Robles, quien es el que nos va a compartir toda esta información de cómo aprendemos de forma sencilla a protegernos en el ransomware. Mario Robles es fundador de White Jaguars y cuenta con más de 20 años de experiencia, es miembro activo de CyberSec Cluster, líder del capítulo de OWASP de Costa Rica, que es una organización mundial que desarrolla el seguro de software. Adicionalmente, también es un miembro activo del capítulo de ciberseguridad de Camtech. Mario realmente es un apasionado de estos temas y también es un promotor de poder impactar en más personas y organizaciones para que cada vez estemos mejor protegidos. Mario, bienvenido. Buenos días. ¿Cómo amaneciste hoy? Muy buenos días, Caro, y muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. Muy emocionado de estar acá y muchas gracias por la invitación. Bueno, Mario, hoy tenemos una serie de temas que tenemos que abordar en relación a
todo lo que tiene que ver, o bueno, no todo, porque en realidad creo que el tema de ransomware es bastante amplio y tenemos que ir abordando poco a poco lo que este concepto significa. Por eso, para nuestra audiencia y los que nos acompañan el día de hoy, vamos a iniciar primero con una encuesta que les va a aparecer pronto para que puedan avanzar con su conocimiento de ransomware. Mientras lo van respondiendo, los invito a que escriban sus preguntas, comentarios en la parte inferior de la pantalla donde les aparece el Q&A. Ahí pueden hacer todas las consultas que deseen para Mario. Trataremos de contestar la gran mayoría y si no, pues también se las prometemos enviar las respuestas a través de correo electrónico, así como las presentaciones y el acceso al enlace de grabación de este webinar en caso de que les interese repasarlo o compartirlo con más personas. Tal vez, Caro, adicionalmente mencionar el hecho de que esta primera pregunta nos va a ayudar a situarnos con respecto a la audiencia que tenemos el día de hoy para saber cómo estamos en cuanto a conocimientos de ransomware. Eso nos va a ayudar entonces para dirigir esta sesión de la forma más efectiva pues para ustedes. Y tenemos que ser un poco más generales y podemos ser un poco más técnicos. Entonces, por favor, si nos ayudan con la pregunta, eso nos daría mucho contexto pues para hacer esta sesión más provechosa. Ok, muy bien, Mario. Ya vamos viendo reflejadas las consultas. Tenemos un 5% que no tienen conocimiento sobre el ransomware. Poco conocimiento, el 54%, y saben muy bien lo que es el 41%. Así que creo que eso nos puede permitir eh, contextualizar un poco la experiencia que vamos a tener el día de hoy. Sí, es muy interesante porque si vemos en cierta forma las respuestas que estamos teniendo de esta pregunta que es tan sencilla, vemos que esto se cumple con las estadísticas de estudios y análisis que, por ejemplo, ha realizado Procomer y de otros análisis globales que hemos visto. Ya vemos que es muy interesante el hecho de que ya cada vez las personas saben más qué es ransomware. Por lo menos todos hemos escuchado qué es el término, aunque no sabemos exactamente de qué se trata, pero sabemos que existe y lo hemos escuchado. Y eso significa que cada vez la ciberseguridad tiene más visibilidad. Entonces los resultados están como muy alineados con la realidad global y eso me parece súper interesante. Muy bien, sí, así es, Mario. Y bueno, parte del objetivo de este espacio es justamente aprender sobre este tema y sobre todos los componentes que lo construyen, ¿verdad? Porque no es solo una simple definición, ¿verdad? Sino que es una estrategia, se podría decir, ¿verdad? Bastante compleja que se compone de diferentes elementos. Y hoy, pues Mario nos va a estar abordando los componentes principales y claves del ransomware. Como les mencionaba, pues este tema es amplio y podríamos hablar horas de horas, pero bueno, tenemos un tiempo limitado el día de hoy. Y sí, no va a ser la única vez que nos veamos, así que vamos a poder ir profundizando en otras actividades y eventos. Pero para hoy, Mario, vamos a dar inicio con el concepto de ciberresiliencia, ¿correcto? Sí, ¿Qué de nos puedes hecho, contar de ese concepto? sí, de hecho, cuando hablamos de ciberresiliencia, yo creo que la forma más fácil de cómo abordarlo, y aquí voy a empezar a compartir un contenido para que nos vayamos apoyando un poquito. Cuando hablamos de resiliencia, antes de hablar de ciberresiliencia, pensemos en resiliencia como concepto como tal. Pensemos que la resiliencia, si lo buscamos por ahí en Google y demás, vamos a encontrarnos que es la capacidad de resistir ante una situación adversa. De hecho, esa es una definición que nos da INCIBE, que es el Instituto de Ciberseguridad en España. ¿Y eso qué nos dice? Bueno, que existe una realidad y que esa realidad es algo con lo que tenemos que vivir, es algo que tenemos que aceptar y tenemos que aprender a coexistir con eso, aceptarlo y prepararnos. Un ejemplo clásico que podemos ver con el tema de una realidad que tenemos que aceptar, y eso es algo muy propio de nosotros en una región como Centroamérica, es el hecho de aceptar que nosotros vivimos en una región que es sísmica. Nosotros decimos, aquí tiembla todo el tiempo, nos podemos asustar cuando tiembla, nos puede preocupar,
pero eso es una realidad que es innegable. Por más que no nos guste, por más que nos dé miedo, por más que nos pueda causar daños, es una realidad que en cualquier momento puede pasar una situación adversa. Lo mismo que con huracanes, como cada hora cada vez es más común. Entonces es una realidad que tenemos que aprender a vivir con eso. Los ataques cibernéticos son exactamente lo mismo. Pueden ocurrir en cualquier momento, ya lo vimos, le puede pasar a cualquiera, lo acabamos de ver, porque desde hace años vienen pasando los ataques de estos grupos criminales en empresas privadas, pero como no lo vemos en las noticias, pensamos que eso no pasa. Pero cuando pasa entonces a un ente que es público, que es de dominio de la opinión pública, pues ahí sí se visibiliza mucho y vemos pues todo lo que ha pasado. Ciberresiliencia entonces es el hecho de que tenemos que aceptar que tenemos que vivir en una era en la que todo ahora es digital, nuestra identidad es digital, nuestro dinero es digital, nuestra vida social es digital y tenemos que aprender a protegernos con eso, porque así como nosotros nos digitalizamos, el crimen organizado y el fraude también se digitaliza. Y existen entonces ciertos componentes, que es parte de lo que vamos a estar hablando hoy, que nos ayudan a prepararnos para ser más resilientes. Necesitamos identificar, por ejemplo, cuáles son las cosas que necesitamos hacer, cómo nos vamos a proteger, qué vamos a hacer para detectar lo que potencialmente pueda estar pasándonos, cómo vamos a responder ante una situación adversa y cómo nos vamos a recuperar, porque tenemos que dar por un hecho de que no nos va a pasar algo, no es que vamos a hacer muchas cosas para que algo no nos pase, es aceptar el hecho de que nos puede pasar de alguna forma. Se trata de que también nos preparamos y cómo nos vamos a recuperar si algo pasa. Eso es como tener una póliza de incendio, eso es como construir nuestras casas más seguras pues ante situaciones como terremotos o temblores. Entonces podríamos resumir pues en esto el tema de la ciberresiliencia. Gracias, Mario. Bueno, vamos a lanzar nuestra segunda encuesta y la pregunta aparecerá en sus pantallas y tienen 1 minuto para dar la respuesta. La pregunta va a ser la siguiente: ¿quiénes cuentan con un plan ante un ciberataque? Vamos a ver qué tan preparados estamos, Mario, porque sí, tenés razón, estamos acostumbrados a prepararnos ante incendios, ante sismos, inclusive ante accidentes. Por eso adquirimos también seguros de nuestros vehículos, eh, pero en ciberseguridad no necesariamente Sí, estamos tan preparados. sí, eso es una realidad y yo creo que la forma más, digamos que normal en la que podemos ver esto es aceptar el hecho de que cuando hablamos de ciber X, estamos hablando de algo que no es una ciencia oscura, no es nada que es ajeno de nosotros, es algo que podemos literalmente comparar con nuestro día a día. Como muy bien lo mencionaste, si sabemos que en este país pues nos pueden robar el vehículo, pues tenemos seguros para el vehículo. Si sabemos que en este país pues tenemos situaciones de robos en casas y demás, por eso tenemos mecanismos para proteger nuestras casas, cámaras, ponerla en un condominio, etcétera. Entonces, es exactamente lo mismo. ¿Qué medidas estamos haciendo pues para proteger nuestros activos digitales, que a fin de cuentas en muchos de los casos es el núcleo de los negocios? Así es. Hay que recordar que vivimos en un espacio digital también, que no solo es el espacio físico, como bien lo mencionaba Mario, y cómo nos protegemos porque el concepto de seguridad en realidad lo tenemos bastante claro. Desde niños nos enseñan cómo debemos protegernos y el desafío está un poco cuando nos agregan, como dice Mario, ese prefijo de ciber, ¿verdad? Que se refiere al espacio digital, porque además ya somos ciudadanos digitales igual que ciudadanos físicos del mundo físico, por así decirlo, y vamos aprendiendo a cómo también protegernos en este mundo virtual. Bien, Mario, ya vamos viendo los resultados. ¿Qué te parecen? Vamos a ver. Vamos a ver. 39% no tienen ningún plan de contingencia. Mm, Eso está bastante alineado con lo que vimos en las estadísticas. De hecho, por ahí los invitamos y eso es algo que se puede conseguir por medio del clúster, pues para quienes todavía no están cerca del clúster. Por medio de ProCommerce se ha hecho un análisis que es súper interesante sobre el estado de la ciberseguridad de muchas de las empresas aquí en Costa Rica. Y ciertamente lo que vemos aquí es un reflejo de eso.
En muchos casos queremos hacer algo, pero no sabemos cómo, no sabemos por dónde empezar. De repente, pues por ahí nos han dicho que la seguridad es que compre una licencia de algo o ponga una cajita o algo así y ahí tenemos toda la seguridad. Y hoy vamos a ver que no es así, que es un trabajo de más manos, que es un trabajo de eso no solamente es tecnológico, sino estamos hablando de personas. Entonces, mucho de eso lo vamos a estar hablando hoy, pero los resultados están súper interesante porque tenemos un 39% que del todo no tienen un plan. Tenemos 47 que tienen un plan, pero que no saben qué tan efectivo es, lo cual es muy válido, ¿verdad? Y eso vamos a ver entonces cómo podemos poner a prueba eso. Y tenemos un 14% que dice tenemos un plan probado y una estrategia, lo cual es muy bueno. Eso lo que nos dice es que existe un reflejo de que ya hay empresas con un nivel de madurez suficiente y que ya simplemente se basa en calibrar, poner a prueba, alinear y mejorar. Entonces, súper interesantes los resultados. Muy bien, excelente, Mario. Bueno, lo primero que vimos es el concepto de ciberresiliencia, porque creo que es interesante cómo a veces pensamos que ciberseguridad está ligado principalmente a la parte técnica, a la tecnología, a los dispositivos, a las cajitas, como decía Mario, pero en realidad el rol de las personas es clave. Y como vemos, el primer concepto y el primer paso para aprender a protegernos de este tipo de ataques es esa ciberresiliencia. O sea, primero tenemos que prepararnos mental, emocionalmente para esto, pero ese es el primer paso, ¿cierto, Mario? Después tenemos que desarrollar un plan. Y ahora nos puedes comentar por qué es importante tener ese plan y qué tipo de plan debemos tener. Claro, y por qué estamos poniendo de primero el tema de la ciberresiliencia. Porque una de las cosas más comunes que nos pasan como cultura, y no estoy diciendo que es algo de Latinoamérica, es algo del mundo, es el hecho de que a veces nos cuesta creer que algo nos puede llegar a pasar a nosotros. Siempre creemos vivir en un entorno en el que tenemos esperanza de que las cosas no nos pasen. Yo tengo la esperanza de que pues no ocurra un siniestro en mi casa y no sufra un incendio. Yo tengo esperanza de que no pase un terremoto y se me venga abajo pues la casa y el esfuerzo de toda una vida, o que no pase un huracán si vivo cerca de la costa y cosas así. Pero pensemos que ya a nivel país, parte de esa resiliencia general nos ha llevado a tener cosas como el código eléctrico, pues para crear edificaciones, casas que son protegidas contra incendios, teniendo por lo menos algunos mecanismos. Y vemos el tema de un código sísmico también para hacer construcciones que sean más seguras. Y eso son casi que regulaciones acá. Nos falta algo parecido en ciberseguridad. Y esto es parte como de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad que se ha estado trabajando en los últimos años. Pero para efectos de nosotros, no simplemente eso depende de alguien más. Nosotros pensemos en nuestras propias casas, pensemos en nuestros propios activos y pensemos en que si queremos alcanzar cualquier tipo de cosa, queremos tener un plan para alcanzar eso, porque no simplemente pues decimos, yo quiero hacer X cosa y para mañana pues ya lo voy a tener. Si yo quiero bajar de peso, esto es un tema que es muy importante para mí, necesito un plan alimenticio, necesito ser disciplinado, necesito tener una rutina de ejercicio, necesito un plan. Si yo quiero escalar una montaña, que eso es otro de mis objetivos, entonces decimos, o sea, yo necesito investigar el clima de ese lugar que voy a visitar, necesito saber cuál es la mejor época del año para ir, cuáles son las herramientas, los implementos, los tipos de zapatos, la ropa, todo lo necesario que necesito para reducir riesgos y para saber que tengo la condición suficiente para poder afrontarlo. Exactamente lo mismo aplica con ciberseguridad. Si yo quiero entonces alcanzar el objetivo de evitar que los delincuentes pongan en riesgo mi empresa, a las personas que trabajan en ellas o inclusive a mi propia familia, necesito un plan para implementar la ciberseguridad. Y ahí volvemos al tema de que ese plan es una serie de cosas que no solamente es una serie de controles puntuales que podemos poner. Y como muy bien mencionaba Carl, ¿cómo vamos a crear ese plan? Dicen por ahí que no tenemos que reinventar la rueda.
Y lo mejor es utilizar marcos que ya existen en la industria, que son maduros, que fueron creados por equipos de profesionales y que esos marcos nos pueden ayudar para establecer esos primeros pasos. Existen diferentes pasos o diferentes tipos de plan dependiendo del estado de madurez de nuestra empresa o dependiendo del tamaño de la empresa. Podemos ver aquí que tenemos 3 columnas para pequeña, mediana o grande. Pensémoslo también en el sentido de que si estoy apenas empezando, si ya tengo algo y si ya tengo un proceso que ya está más maduro, como lo vimos como en los resultados de esta última pregunta que se hizo. Si estamos hablando de primeros pasos, esa duda que es la pregunta del millón, la que siempre se hace, ¿cómo empiezo con esto? Lo mejor es tener entonces por lo menos un diagnóstico básico de ciberseguridad, que aquí en el país existen varias empresas que lo pueden hacer, no solamente nosotros, existen otras más que también pertenecen al clúster, pero sí existen opciones. Y no necesariamente tampoco significa de que tienen que pagarle a alguien para que se haga. Si necesitan acompañamiento, pues de un equipo de expertos pueden optar por eso. Pero si de repente por un tema de presupuesto o por un tema de estrategia o si apenas quieren comenzar a tener un sentido de esto, existen marcos gratuitos como el de controles críticos de CIS. ¿Qué significa CIS? Pues ahí tenemos las definiciones abajo en el slide. Pero básicamente CIS es una organización abierta. Ustedes pueden descargar la guía de controles críticos en su última versión, la versión 8. Y eso nos da como la lista de los mandamientos de lo mínimo que yo debería de tener en mi organización para estar preparado. Eso es lo mínimo, por eso lo ponemos en el primer rubro, en la primera columna. Si ya tenemos una empresa pues de cierto tamaño, ya tenemos algo, ya tenemos personas de seguridad, ya tenemos algunos implementos de seguridad y simplemente quiero darle una mejor forma, quiero madurarlo un poco más. Existen marcos que son muy utilizados en el mundo, pues se utiliza mucho el de NIST, el framework de ciberseguridad de NIST, es muy utilizado. NIST es básicamente como el homólogo de MISID, pero en los Estados Unidos, son los que definen los estándares en tecnología. Y básicamente ellos tienen un marco que es muy maduro y muy utilizado, que se puede utilizar como guía también para establecer un proceso y madurar la ciberseguridad ya a nivel estratégico en una empresa que tiene cierto tamaño, implementando controles adicionales y demás. Y hay otro que es muy conocido en Latinoamérica, que es el tema de ISACA, que está el tema de COVID. Ojo que es COVID con B y con T al final, no estamos hablando de COVID. La última versión es 2019 y básicamente esto es un marco que se puede utilizar para establecer controles y objetivos para poder administrar de forma efectiva las tecnologías digitales. Es muy utilizado para auditorías y demás. Entonces ya cuando hablamos del contexto de auditoría y demás, pues ya ahí pensamos que requerimos tener una organización más estructurada y ya con cierto nivel de madurez. Y ya por último, si hablamos de empresas grandes que quieren alinearse con los mejores estándares de la industria, quieren estar endurecidos hasta los dientes, como decimos, entonces existen niveles o benchmarks, como los decía ya, es nivel 1 y nivel 2, que son guías de endurecimiento bastante rigurosas para asegurar que nuestros sistemas están lo suficientemente endurecidos contra potenciales ataques. Y certificaciones, que estoy poniendo el tema de la familia de ISO 27000 en este rubro, precisamente porque sabemos que ISO tiene mucha reputación, le da mucha reputación a las organizaciones, pero también sabemos que es un proceso que es complejo y que pues puede tener cierto costo importante para las organizaciones. Por eso lo pongo en este rubro. Pero ya tenemos como un ejemplo de que existen opciones independientemente de nuestro tamaño, algunos inclusive gratuitos, otros pues que incluyen apoyo de terceros, pero lo cierto es que mucha de esta información está disponible en línea. Si alguien quisiera comenzar a implementarlo, pues yo creo que ya las herramientas están ahí. Y si quieren un poco de guía, pues con mucho gusto ahí se les puede ayudar también. Ok, muy bien, Mario. Entonces, para ir recapitulando, tenemos la ciberresiliencia, donde tenemos que aceptar que, que realmente este es un proceso que va a suceder, ¿verdad? Y para tal vez hacer un poco de analogía en lo que estás planteando, pues una vez que nosotros llegamos, decidimos el lugar donde vamos a vivir y tenemos la casa, empezamos a revisar la casa para hacer el plan y decir, ok, tenemos que proteger nuestra casa, ¿verdad? Hay que empezar a identificar qué es lo que debemos hacer.
¿verdad? Si es un tema de seguridad, ¿verdad? Por ventanas, si es que se pueden saltar una tapia, si es que pueden violentar la cerradura porque es muy débil, ¿verdad? ¿Cuáles son esas acciones que vamos a generar? Pero ya ingresando en materia de protección, ¿verdad? ¿Qué es lo que, o sea, cómo nos protegemos y de qué nos estamos protegiendo en función a las diferencias de lo que es una organización y un usuario inclusive, ¿verdad? Porque hay diferentes niveles, como bien lo mencionaba, ¿verdad? Entonces, ¿de qué nos estamos protegiendo? ¿Me estoy protegiendo yo, Carolina, como persona exactamente de lo mismo que se están protegiendo las instituciones públicas o las grandes empresas o las pymes? Les recuerdo, Ujú. para darle el espacio a Mario, que pueden hacer sus preguntas por la sección de preguntas y respuestas que está en la parte de abajo de la pantalla para poder aclararlas al final. Ujú. Sí, de hecho, eso es una parte que es muy importante, porque estamos hablando del tema de tener un plan. Y el plan, pues, tiene que incluir las acciones puntuales que nosotros vamos a tomar. ¿Y cómo nos protegemos entonces con respecto al ransomware? Porque hemos estado hablando mucho de ciberresiliencia y otras cosas más, pero a fin de cuentas, ¿qué es el ransomware? ¿Cómo se comporta? Y tal vez lo vamos a contextualizar aquí desde el punto de vista de cuáles son los componentes de un ataque de este tipo. También para las personas pues, que no conocen mucho de cómo funciona un ransomware o un grupo de crimen organizado, y también las medidas de protección que pueden formar parte de ese plan. Y esto es, la idea no es que sea pues una lista exhaustiva, sabemos que hay muchísimas cosas que están quedando por fuera por acá. Lo importante es que si tenemos ese diagnóstico, si estamos haciendo esa tarea, ese plan, podamos seleccionar cuáles son esos los que tenemos que implementar. Veamos los componentes entonces de un ataque exitoso por ransomware o estos grupos. Tal vez lo primero y lo más importante es saber que estos son grupos que ya no son como los virus de los 90, que simplemente eran bromas que se nos hacían a nosotros y que nos borraban archivos por hacernos un daño y que eran pues cosas que eran más como bromas. Ahora literalmente eso ya se está monetizando. En otras palabras, ya ahora esto sí es fraude y ahora sí estamos hablando de que hay plata de por medio. Y cuando hay plata de por medio, ya existe un interés de muchos grupos que están financiando esto. Estamos hablando de grupos terroristas, estamos hablando de inclusive grupos de narcotráfico que se están interesando en estas modalidades para expandir sus operaciones y sus ingresos. Estamos hablando de que ya son organizaciones que tienen cierto nivel de complejidad para atacar cierto tipo de empresas. No estamos hablando de empresas grandes, estamos hablando de cualquier empresa. Estamos hablando desde una ferretería que tiene una computadora, pues ahí simplemente para llevar el control de facturación y del inventario y que le van a bloquear toda la información y le van a cobrar un rescate y si no lo paga, pues va a tener que perder todo lo que tenía en su inventario, todo lo que le debe a todas las personas, todos los controles de planilla, todas las obligaciones, esos casos reales que hemos visto. Y ya hemos visto pues el impacto y lo que puede pasar si sucede pues en un caso de instituciones del Estado y del gobierno. También tenemos ejemplos de organizaciones del sector salud y de bancos y este tipo de organizaciones fuera de Costa Rica y en el resto del mundo. Esto no es algo de nosotros, esto es algo que es global. ¿Cómo inicia esto entonces? Todo inicia por engaños a las personas, porque por ahí dicen, y eso es una frase muy cliché que yo ya sé que muchos ya se la conocen, dicen que la cadena se rompe por el eslabón más débil. Y normalmente el eslabón más débil en la seguridad, pues somos nosotros mismos, somos las personas. Nosotros como personas por naturaleza queremos ayudar a los demás. Si alguien nos pide ayuda, nosotros les ayudamos. Si vemos a alguien en problemas, queremos ayudarlos. Si nosotros nos vemos amenazados de alguna forma, buscamos tomar acción para protegernos. Y esto se puede explotar y eso se le conoce como el arte de engañar a las personas y eso es ingeniería social. Todo empieza por ahí, con correos electrónicos que se hacen pasar por el banco donde nos pagan la planilla y nos dicen, se encontró una actividad sospechosa en su cuenta, si usted no ingresa aquí lo antes posible,
pues se le va a bloquear la cuenta o va a perder su dinero. Y eso que nos genera miedo, pánico, es la imagen del banco que yo utilizo y yo no quiero que me pase algo y me están poniendo una presión para que no piense, para que tome una decisión sin meditarlo mucho. Le hago clic, no revisé hacia dónde me estaba yendo, yo vi que parecía convincente, tenía el logo del banco y demás cosas y me estoy metiendo en una página falsa. Muchos de estos ataques empiezan por así, empiezan por las personas. Mensajes de texto, llamadas telefónicas falsas, sabemos que esto ya es muy común acá. El tema de correos electrónicos, pero existen otro tipo de técnicas, inclusive ya crimen organizado, regionalizado, pueden utilizar dispositivos de almacenamiento USB que los dejan pues tirados en un área común de un banco o de alguna oficina, esperando de que alguien se lo encuentre, de que quiera ayudar a su dueño para devolvérselo, entonces va a revisar cuál es el contenido, lo conecta en la computadora de la empresa y se infecta. Entonces ya ahí vemos que todo inicia pues por un engaño, pero no solamente por ahí. También podemos tener servicios expuestos a Internet que puedan estar desactualizados o pueden ser vulnerables, pueden tener contraseñas que sean fáciles de adivinar y todo este tipo de ingredientes que nos puedan permitir que se explote un riesgo en una plataforma en Internet y que eso sea la puerta de entrada para nuestra organización. Y aquí vemos entonces ciertas medidas de protección que aplican para cada uno de ellos. Si el primer caso, estamos hablando de personas, ¿cómo podemos combatir eso? Bueno, capacitación, no solamente podemos capacitar a las personas, que es muy importante, pero también eso lo podemos acompañar con filtros de correo basura para identificar esos correos falsos preferiblemente, como tenemos configurado nuestro servicio de correo para estar seguros de que no es susceptible a que le hagan suplantación de identidad, por ejemplo. Esos son tipos de configuraciones y endurecimiento que le podemos hacer, que en muchos casos no se hace. Y a veces nos estamos preguntando por qué me llega tanto spam, por qué es que algunas personas dicen que me están suplantando los correos y es porque tenemos mal configurados este tipo de cosas. Servicios desactualizados expuestos en Internet pueden ser desde aplicaciones que nosotros tenemos para nuestros clientes o hasta equipos que utilizamos para administrar y los pusimos de cara a Internet. Hay una serie de aspectos que son muy importantes acá y tenemos medidas como tener muros de fuego, que esos son como los tradicionales, pero si tenemos políticas de contraseñas, pues para que nadie tenga contraseñas fáciles de adivinar. Si nosotros dicen por ahí que nosotros no podemos proteger lo que no conocemos, si no tenemos un inventario, si no sabemos cuál es toda la lista de activos que nosotros tenemos, pues difícilmente vamos a poder tener el control de la seguridad de todos. Necesitamos un inventario de todo. Y cómo gestionamos los parches, las actualizaciones. Luego entonces de que se logre ingresar a una compañía por alguno de estos mecanismos que ya mencioné en las primeras dos etapas, luego se da la infección y la propagación. Ya fue por ese dispositivo USB que conectamos, que lo traíamos de la casa donde nos infectamos, o de un correo electrónico que abrimos, o de una página falsa en la que pusimos datos, etc. Pero ya cuando se da la infección, ahí viene el tema de que no solamente nos van a infectar a nosotros, van a buscar propagarse a lo largo de la red. Y eso significa propagarse a otros equipos, equipos más jugosos que nuestra laptop. Entonces a veces dicen, bueno, se me va a infectar a mí la computadora de escritorio, pero yo no tengo nada importante. Pero lo cierto es que van a utilizar mi equipo simplemente pues como un puente para llegar a otros servidores que están en la red y esos servidores sí son jugosos, son los que tienen información que para un delincuente es importante. Entonces el tema de la propagación es muy importante. ¿Qué medidas podemos tener entonces en nuestras estaciones de trabajo para evitar que se den ese tipo de cosas? Cosas como antivirus, tener anti-malware, que yo sé que ya mucho se ha dicho de que los antivirus pues ya han perdido mucha efectividad. Ahora se habla de tecnologías más recientes como los EDR o los XDR, que tal vez más adelante podemos hablar de ellos. Control de USB para no permitir que podamos conectar cualquier dispositivo sin saber qué es lo que viene ahí. Hacer una segmentación pues para evitar que el daño que se cause en un equipo se propague hacia otros, tener sistemas de monitoreo
y demás. Todo esto son algunas de las medidas, ¿verdad? Esto no es una lista exhaustiva. Extracción de datos y administración remota de los ataques. El delincuente, una vez que tiene acceso a nuestra red, va a tratar de sacar la información que es jugosa, porque con eso es con lo que nos va a extorsionar. Ellos nos van a robar la información y después van a bloquear la información que nosotros tengamos para cobrarnos un rescate. Entonces, si ellos tienen forma de cómo entonces salir a Internet, sacar esa información y poder monetizarla, pues ahí tenemos otras medidas para poder filtrar navegación, para poder evitar que se puedan comunicar con dominios que sean peligrosos y tener mecanismos para la prevención de fuga de datos. Y finalmente, un ataque exitoso se va a dar entonces el secuestro de la información, van a cifrar la información, en otras palabras, encriptar, bloquearla para que nosotros no la podamos ver, nos dejan una nota de secuestro y nos dicen, si usted quiere recuperar la información, tiene que pagarnos tanta plata. Nosotros tenemos la información respaldada en otro lado o le podemos dar a usted la llave para recuperarla. Y aquí es donde viene un tema que es muy importante. Tenemos que tener un plan de respaldos que sea frecuente y vamos a hablar mucho más del tema de respaldos. Si somos empresas pues un poco más grandes, ya podemos hablar de planes de continuidad de negocio o planes de recuperación de desastres. Pero aquí lo importante es que si tenemos que pagar por un rescate o no. Y aquí lo importante es que no existe garantía de recuperar la información. Ya lo que pasó, como dicen por ahí, pasó. Si nosotros pagamos, no hay garantía de que nos puedan seguir extorsionando y nos digan, bueno, ya este tiene plata, entonces voy a tratar de sacarle más. Y esas son situaciones muy comunes que se dan en cualquier tipo de extorsión. Entonces no hay garantía de que nos devuelvan las llaves, estamos lidiando con delincuentes y tampoco vamos a apelar a la ética de los delincuentes de que realmente nos van a dar una llave de recuperación si pagamos un rescate. Entonces, es súper interesante y súper importante esto porque es el comportamiento de cómo suceden este tipo de cosas. Y eso nos lleva a tres conceptos muy importantes. Porque ahorita yo hablé de un montón de controles, de un montón de mecanismos diferentes que podemos implementar. Lo cierto es que por ahí mencioné el tema de que si ponemos un antivirus o si no ponemos un antivirus, porque por ahí dicen que ya no son efectivos, que algunos ransomware inclusive desactivan los antivirus y demás. Aquí lo importante es que tengamos muy claro de que todo suma. Como muy bien mencionaba Caro antes, si yo quiero asegurar mi casa o los bienes que yo tengo en mi vivienda, puedo poner múltiples medidas. Puedo seleccionar mi casa dentro de un condominio, puedo poner vallas perimetrales, puedo poner cámaras, puedo poner 3 perros en la entrada, puedo poner rejas, puedo poner un guarda, un oficial de seguridad, puedo poner un montón de mecanismos. Todos estos mecanismos podemos decir que son capas de seguridad. Entre más capas de seguridad pongamos, menos riesgos vamos a tener. Yo creo que eso es muy natural de verlo así. Exactamente lo mismo pasa con el tema de tecnología. De tener un antivirus a no tenerlo, pues es mejor tenerlo. Y si podemos tener el antivirus y adicional a eso tenemos un dispositivo, un mecanismo de tipo EDR o XDR, que son protección ya de endpoint y con mecanismos de respuesta y detección, pues de no tenerlos a tenerlos es mejor tenerlo. A este concepto se le conoce como defensa en profundidad. Tener más capas, entre más tengamos, mejor. Y eso nos lleva también a que mucho de esto que hemos mencionado aplica si estamos dentro de un edificio. Yo lo mencioné en una casa, pensemos en una empresa pues que tiene sus oficinas centrales donde vamos a trabajar todos los días. Y ahí tienen sus servidores, ahí tienen su conexión a internet y ahí tienen pues una serie de cosas. Pero ¿qué pasa en las arquitecturas que son distribuidas? Cuando estamos hablando de que utilizo servicios como Office 365, que ya no es un servidor que yo tengo en mi data center, sino que es a una suscripción que yo se la estoy contratando a Microsoft y ellos lo tienen en su cloud.
si estoy contratando un servicio de múltiples factores de autenticación o mecanismos de identidad o servicios en el SaaS que a veces utilizamos para marketing o para llevar controles de clientes y que no están en nuestros servidores, son plataformas cloud que administran terceros. Ahí estamos hablando de una arquitectura descentralizada y ahí no tenemos tanto control, ¿verdad? Ya ahí no tenemos todo dentro de la casa. Y ahí entonces aplica un concepto que nos lleva a desconfiar de todo en todo momento, justamente porque hay muchas cosas que no administramos, porque son cosas que están de cara a Internet y que tienen que tener mecanismos para que interactúen unas con otras. A eso le llamamos Zero Trust o confianza cero, que se ha vuelto pues muy popular últimamente. Y eso entonces aplica pues para aplicar ese modelo de confianza o de no confianza en todas estas plataformas que están distribuidas. A fin de cuentas, lo que se busca con todo esto es que tengamos muy claro de que nosotros queremos que la seguridad sea primero sin que eso afecte, por supuesto, la operación de un negocio. ¿Y cuál es ese balance? Si nosotros conseguimos el punto en el que tenemos lo mínimo necesario para poder trabajar bien, hacer nuestras funciones y para poder seguir adelante, sin tener pues demasiados permisos, sin tener demasiada confianza en todo, ese balance, tener lo mínimo necesario para poder funcionar bien, es lo que se conoce como el principio del menor privilegio, que debería ser como uno de los mandamientos que deberíamos de tener en nuestra estrategia. Entonces, básicamente, ya ahí vimos el tema del ransomware, de cómo funciona y cómo nos podemos proteger y algunos conceptos interesantes que se pueden llevar pues para aplicarlo luego. Gracias, Mario. Bueno, ya vimos que es clave identificar la capacitación en los colaboradores y ojo, no solo en el equipo de TI, sino en todos los colaboradores, ¿verdad, Mario? Desde los empresarios como líderes deben capacitarse en ciberseguridad para poder conocer bien de este contexto y poder protegernos entre todos. Vimos de qué nos debemos proteger, definitivamente, de cuáles son estos elementos y componentes que tenemos por acá. Pero adicionalmente a esto, Mario, porque digamos ya nos capacitamos, ya tenemos el plan, que inclusive tal vez hasta contratamos a alguien que nos dijeron que era experto y nos hizo un plan lo más bonito. ¿Cómo ponemos a prueba nuestra seguridad? ¿Deberíamos ponerla a prueba o no? Tal vez esa es la primera pregunta. ¿Y cómo ponemos a prueba para saber que ese plan realmente va a funcionar? De hecho, mencionaste un concepto que es muy importante y era el tema de la capacitación, porque justamente esto es algo que nos involucra a todos y volvamos, y por eso es que fue lo primero que mencionamos, el tema de la ciberresiliencia, porque si yo soy el gerente general, yo soy el primero que tiene que estar casado con la idea, porque si yo no creo que la ciberseguridad es algo que yo no necesito, probablemente va a ser más difícil convencer a todos los demás. Y eso es una reacción en cadena. Entonces, necesitamos realmente estar convencidos de arriba para abajo y saber que esto es algo que nos afecta a todos, no solamente en nuestro trabajo, también en nuestras familias, en nuestras finanzas personales y demás. ¿Cómo logramos que todas las personas estén a bordo dentro de una iniciativa? Les dejo las siguientes preguntas para que hagamos un análisis o un examen de conciencia. Y tenemos la suerte de que aquí no tienen que poner las respuestas, estas se las llevan ustedes para la almohada, pero pensemos, ¿qué tan fácil sería engañar a alguien dentro de su empresa con un correo electrónico o una llamada falsa? Sabemos si las personas de nuestra empresa utilizan las contraseñas, las mismas que utilizan para los sistemas del trabajo, para cuentas personales. Sabemos si las personas de su empresa saben cómo reconocer un potencial ataque o un sitio falso, un correo falso. Tenemos confianza de que los van a poder detectar bien y sabemos de que ellos van a saber qué hacer en caso de que se vean de frente a un ataque, porque a veces por miedo o por reacción, a veces causamos más daño del que queríamos simplemente por reaccionar de una forma que no queríamos. Podemos llevarnos eso de tarea para meditarlo y si las respuestas no son muy buenas,
pues la respuesta a todo eso es tener un programa, y en inglés se conoce como Security Awareness, pues tener un programa de concientización, que básicamente las personas, ya lo vimos, son la primera línea de defensa, son el pilar de que toda una estrategia funcione. Y existen mecanismos como plataformas de e-learning que son en línea para que las personas vean videitos y para que escuchen pues la voz de diferentes personas y vean ejemplos y demás. También pueden haber charlas o campañas de concientización donde hacemos eventos, donde tenemos charlas, donde se pueden hacer conciertos, etcétera, poner pancartas, dar material, lo que sea, hacer exámenes para medir entonces la efectividad de lo que se está haciendo y tener métricas de eso, saber qué tan efectivo está siendo. Entonces el tema de la capacitación es muy importante y eso es para la primera parte de lo que mencionaste de capacitación. Y lo otro es el tema pues de los respaldos. Los respaldos pues es un tema que es crítico. Ya lo mencionamos antes. Tenemos que dar por un hecho de que si ya nos afectaron, ya lo que pasó, pasó y tenemos que ver cómo estamos preparados para recuperarnos. Aquí hay algunas recomendaciones de CIS, tal vez no las vamos a poder ver todas por un tema de tiempo, pero aquí lo importante es que ustedes sepan que este material se los podemos hacer llegar. Entonces, con toda confianza, ahí nos pueden contactar por medio del clúster y demás y les podemos hacer llegar este material, que yo sé que es mucha información y muy poco tiempo. Entonces, con mucho gusto se la podemos hacer llegar. Rápidamente, respaldos. Necesitamos hacer respaldos de forma frecuente por si algo nos pasa. Necesitamos segmentar para que no se nos infecten los sistemas donde hacemos respaldos, porque los delincuentes lo primero que hacen cuando infectan una empresa es buscar los respaldos para eliminarlos, precisamente para que no nos podamos recuperar y para que tengamos que vernos forzados a pagar. Y aparte de eso, tenemos que tener copias fuera de la red para no estar totalmente seguros de que no sean alcanzables los respaldos, sino que del todo no se pueda. Tenemos una copia en otro lugar que es totalmente inalcanzable para los delincuentes. Hacer respaldos completos del sistema operativo de sistemas críticos para poder restaurar de forma rápida un servidor si algo malo le pasa a ustedes. Pensemos en lo que pasó en el tema de los incidentes recientes. Si tenemos respaldos completos de los sistemas, esto puede hacer la diferencia entre recuperar un sistema de la noche a la mañana y durar 8 meses en recuperar algo porque tuvimos que reconstruir toda una infraestructura. Yo sé que hay complejidades y hay cosas adicionales, pero esto es como un ejemplo de lo que nos podría pasar. Y eso, obviamente, si estamos hablando de un negocio que se paraliza y que significa millones en pérdidas por cada día paralizado, pues yo creo que se justifica. Tener protecciones para los respaldos, porque si un delincuente nos va a robar la información y se la roba cifrada, pues ellos no van a poder hacer mucho con eso porque está cifrada. Pero si la tenemos en texto plano, pues obviamente ellos la van a poder interpretar y la van a poder monetizar más. Y realizar pruebas de restauración, porque volvemos a lo mismo. En este país tenemos simulacros de incendio, tenemos simulacros de terremotos, tenemos todo este tipo de simulacros en las organizaciones y demás. Exactamente hacer simulacros de restauración ante situaciones en las que se nos incendió el data center y perdimos la información o nos atacaron y restauramos. Entonces eso es muy importante. Y por ahí mencionabas, Caro, el tema de ponernos a prueba, ¿verdad? Que yo creo que eso es como el último que mencionaste. Así es. ¿Cómo podemos Sí, estar seguros de que ese plan funciona, Mario? sí, a fin de cuentas, pensémoslo de forma natural, ¿verdad? Si nosotros pues hacemos una serie de cosas, ¿cómo estamos seguros de que eso que estamos haciendo funciona? ¿Cómo sabemos de que está siendo efectivo y que estamos cumpliendo con los objetivos? Porque, por ejemplo, si nosotros definimos un plan y decimos, este es mi plan pues para bajar de peso, muy probablemente pues hay que validar ese plan por medio de un diagnóstico. En otras palabras, voy a tener citas periódicas con el nutricionista o con el preparador físico para que me mida a ver si estoy bajando de peso o para ver si estoy pecando por ahí y estoy comiendo de más. Entonces hay que darle seguimiento.
hay que estarlo calibrando, hay que verificar la estrategia. Y eso es desde el punto de vista del plan. Hay que hacer diagnósticos, hay que estarlo verificando. Estamos alcanzando los objetivos y esos objetivos tienen que ser realistas y tienen que ser alcanzables. Estar seguros de que estamos alineados con estándares, saber cuáles son los pasos que tenemos que seguir, saber si estamos alineados con regulaciones, con estándares, con contratos, obligaciones que tengamos con nuestros clientes o con socios comerciales. ¿Cada cuánto lo podemos hacer? Pues esto puede variar, ¿verdad? En algunos casos puede ser anual, en algunos casos pues puede ser más frecuente. Aquí el punto es que el diagnóstico, como lo mencionamos antes, es el plan, es cómo medir ese plan y es cómo tener ese punto de partida. Normalmente, pues aquí yo lo puse como diagnóstico, pero ya un nombre técnico que se conoce ya más allá afuera es el tema del concepto de risk assessment o la parte de análisis de riesgos. Eso es para poner a prueba nuestro plan. ¿Qué hacemos para poner a prueba la seguridad técnica que estamos implementando? Si realmente estamos poniendo nuestros servidores de forma segura, saber si están realmente actualizados, si nadie nos puede explotar algo que esté de cara a Internet, todo este tipo de aplicaciones móviles, aplicaciones web, si tenemos certificaciones para contratos con clientes y demás. Para esto se utilizan mecanismos que se conocen como pruebas de penetración o análisis de vulnerabilidades. También se conoce mucho con el término de pen test, que es básicamente poner a prueba la infraestructura. Eso es ponernos el sombrero de un delincuente que está atacando su infraestructura. Eso es literalmente simular un ataque técnico dirigido con las mismas habilidades de un delincuente para tratar de explotar esas vulnerabilidades para que se sepan cuáles son, para poder corregirlas a tiempo antes de que sean aprovechadas por un delincuente. Y lo otro es poner a prueba a las personas, porque ya ahí vemos que las personas son el primer eslabón, son la línea de defensa inicial. Se pueden hacer simulaciones de ataques, pero ya no estamos hablando solo de la infraestructura, sino estamos hablando también de personas. Sabemos, por ejemplo, si las personas son propensas al tema de phishing y demás, de estos correos falsos, este tipo de cosas, pongámoslo a prueba. Se hacen campañas donde se simulan los phishing, son enviados pues, por las empresas o las personas que crean estas campañas y se mide la respuesta de las personas, a ver quiénes caen, quiénes no caen. No estamos hablando de su primo nigeriano que le da una herencia, ¿verdad? Que eso es muy fácil de detectar por todos. Estamos hablando de ataques ya más sofisticados. Sabemos si existen sitios que están clonando nuestra identidad, porque si yo trabajo, por ejemplo, para un banco, sabemos que es muy común que van a existir sitios clonados del banco, suplantación de identidad y este tipo de cosas que sabemos que son súper comunes acá. Eso también se hace en este tipo de ejercicios. Saber si ya hay información divulgada de nosotros en redes sociales, están clonando nuestras páginas de redes sociales, haciendo campañas fraudulentas. Todo este tipo de inteligencia, de amenazas, esto se tiene que hacer de forma continua porque sitios falsos salen todos los días. Entonces, normalmente esto funciona como en servicios de forma continua por medio de suscripción. Y esto, pues, en el mundo se le conoce como ejercicios de equipo rojo o Red Team Operations, que eso también incluye otras cosillas más, pero bueno, tal vez en términos generales, pues así lo podemos ver. Puntualmente, analizamos nuestra estrategia, analizamos nuestros controles técnicos y nuestra infraestructura y analizamos cómo está el fraude comportándose con respecto a nuestra organización y ponemos a prueba pues a las personas mismas que están dentro de nuestra organización. Gracias, Mario. Se nos fue volando el tiempo, de verdad que cuando estamos abordando contenidos tan interesantes, pues el tiempo vuela. Tenemos varias preguntas, como les mencionaba, por temas también de tiempo, las estaremos respondiendo por correo, pero sí quería mencionarte dos que están realmente relacionadas, sobre todo con el planteamiento que hiciste del plan. Y es que, bueno, por un lado nos preguntan si las empresas grandes tienen que aplicar todos los marcos y cuáles son las métricas para definir, en este caso del desarrollo del plan de ciberseguridad, qué es una empresa grande. O sea, nos basamos en el tamaño de o sea, la cantidad de colaboradores para decir, bueno, si son de 500 o más, es una empresa grande, o son otros criterios los que definimos para considerar una empresa grande en relación a ciberseguridad.
Ujú. De hecho, ciertamente al inicio yo les dije que las columnas podríamos aplicarlas utilizando dos criterios. Uno era pues por tamaño, tal vez si nos queda más fácil situarnos de esa forma. Por ejemplo, si somos una pyme o una empresa pequeña que no tenemos un departamento de seguridad, no tenemos cumplimiento regulatorio porque no exportamos o cosas así, hay una serie de ingredientes y características que van a definir lo que vamos a necesitar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, una empresa que es pequeña, no exporto, me dedico como a reventa de productos o cosas así, de repente, pues, abarcar o tratar de alcanzar algo como ISO 27001 es muy grande, es muy complejo. Estamos hablando de que se requieren departamentos completos de ciberseguridad con un montón de mecanismos, personas para gestión de riesgo y cumplimiento, para auditoría, para mecanismos técnicos, para dirección, etcétera. Entonces, ya eso es una organización que es muy compleja. La mejor forma de cómo podemos utilizar para situarnos en dónde, qué es lo que yo necesito para esto, es aplicar un concepto muy conocido que se llama modelo de madurez. Entonces, si aplicamos un modelo de madurez, eso nos va a ayudar a situarnos. ¿Qué es el modelo de madurez? El modelo de madurez lo que me dice es que si yo estoy en tal escalón, ¿cuál es el siguiente paso que yo necesito para subir de nivel? Por ejemplo, algo muy sencillo. Si yo no sé cuáles son todos los activos que yo tengo que proteger, entonces creo que el primer paso sería, necesito un inventario. Y ese inventario, ¿cómo lo voy a tener? ¿Lo voy a tener en un Excel? ¿O de todo no tengo nada, eso es nivel cero? Y mi primer paso sería, de no tener nada, tener algo, pues paso a nivel 1 y por lo menos lo tengo en un Excel. Nivel 2 sería, pues ya lo tengo en Excel, pero entonces ya ahora utilizo una herramienta automatizada. Y ya nivel 4 entonces ya es una herramienta automatizada que se corre de forma trimestral y se actualiza. Y nivel 5 eso es algo que ya es algo que es especializado, que se automantiene y que se gestiona. Entonces hay diferentes niveles de madurez para cada una de las diferentes cosas. Hablemos de políticas, hablemos de que si tenemos antivirus, hablemos de que si tenemos un firewall, etcétera. Entonces, lo mejor es situarnos con un modelo de madurez y hay varios marcos que están por ahí que ahí se los puedo compartir con mucho gusto. Excelente, Mario. De verdad que muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a la audiencia que nos acompañó el día de hoy. Hemos llegado al final del webinar. Síganos en redes sociales y estén atentos a los próximos eventos donde vamos a seguir aprendiendo de forma sencilla sobre ciberseguridad. Que tengan un excelente día y estamos en contacto. Muchas gracias a todos.